Lamento mucho el retraso. Tuve una pequeña situación con el paciente anterior, que tardó más de lo esperado. Gracias por tu paciencia. Está bien. Ahora, ¿qué te trae hoy? No hay problema, doctor. He estado teniendo un dolor de muelas muy fuerte durante los últimos días. Pero ha empeorado. El dolor también se está extendiendo a mi cabeza y me ha estado provocando dolores de cabeza. Eso suena doloroso. Lamento escuchar eso. Comencemos por obtener más detalles. Para que pueda entender qué está sucediendo, ¿hace cuánto que tienes dolor de muelas? Comenzó hace unos 4 días. Al principio fue solo un dolor leve, pero al segundo día empeoró mucho. Ahora es casi constante y apenas puedo comer o dormir a causa de ello. Veo. Y mencionaste que el dolor también afecta a tu cabeza. ¿Cuándo empezaron los dolores de cabeza? Los dolores de cabeza empezaron hace 2 días. Es como si el dolor de mi muela subiera a mi cabeza. Y a veces duele incluso más el dolor de muelas. Duele mucho. Eso no es bueno. ¿Ha tomado analgésicos u otros medicamentos para tratar de controlar el dolor? Sí, he estado tomando algunos analgésicos de venta libre, pero no parecen ayudar mucho. El dolor desaparece por un tiempo, pero luego vuelve con la misma fuerza. Esa es una buena información. Saber, ¿has notado alguna hinchazón alrededor del diente? ¿O en tus encías? Quizás incluso cierta sensibilidad a los alimentos y bebidas fríos o calientes. Sí, definitivamente hay algo de hinchazón y el diente está muy sensible, incluso cuando bebo agua. Duele, y cuando mastico ese lado de la boca, es casi insoportable. Parece que podrías tener una infección o una cavidad profunda que está afectando el nervio. Necesitamos tomar una mirada más cercana para estar seguros. Pero antes de examinar tu diente, necesitaré que sigas algunos pasos para prepararte. ¿Está bien? Dame un segundo. Primero, te voy a dar un barbero para que puedas mantener tu ropa limpia durante el examen. ¿Está bien? A continuación, necesitaré que te enjuagues la boca con esta loción antiséptica. Ayudará a limpiar su boca y reducirá las bacterias antes de comenzar el examen. Después de haber hecho eso, quiero que te recuestes en la silla y te pongas cómodo. Voy a bajar la silla y ajustar la luz para poder ver bien el diente que te está causando problemas. ¿Está bien? También necesitaré ponerme unos guantes y una mascarilla por motivo de higiene. Y luego empezaré examinando suavemente sus dientes y encías. Usaré un espejo pequeño y una sonda para comprobar si hay signos de descomposición o infección. Si en algún momento sientes alguna molestia o dolor, solo levanta la mano y prepara inmediatamente, ¿de acuerdo? ¿Lo entiendes? Está bien, doctor. Entiendo.
Voy a hacer lo que dices. Un momento. Excelente. Voy a empezar ahora. Solo trata de relajarte y respira profundamente. Descubriremos qué está pasando y haremos que se sienta mejor pronto. No te preocupes. Necesito que abras la boca lo más que puedas para poder ver bien ese diente problemático. Recuerde, si siente algún dolor o malestar, simplemente levante la mano. Y pararé de inmediato. Veo una hinchazón significativa alrededor de su encía, especialmente cerca del diente que mencionaste. También hay una gran cavidad aquí, y parece que la descomposición ha llegado al nervio, lo que probablemente esté causando el intenso dolor que estás sintiendo. Bueno, ahora voy a golpear suavemente el diente. Déjame saber si te duele. Empecemos. ¡Ay! Sí, eso duele mucho, doctor. ¡Ay! Lo siento por eso. Según lo que estoy viendo y el dolor que estás describiendo, parece... Tiene un diente infectado y es probable que la infección se haya extendido al nervio, lo que está causando los dolores de cabeza que ha estado experimentando. Sí, sin duda. Esto se llama pulpitis y es una afección grave que debe tratarse con prontitud. ¿Pulpitis? ¿Es por eso que el dolor es tan malo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, el dolor es intenso porque la infección ejerce presión sobre el nervio. El mejor curso de acción es realizar un tratamiento de conducto, también conocido como terapia de endodoncia. Este procedimiento consiste en eliminar el tejido infectado del interior del diente, limpiándolo a fondo y luego sellándolo para evitar una mayor infección. Eso es todo. ¿Un tratamiento de conducto? ¡Oh, no! He oído que eso es realmente doloroso. Es comprensible que se preocupe, pero quiero asegurarles que con las técnicas modernas y anestesia, el procedimiento en sí no es doloroso. De hecho, está diseñado para aliviar el dolor que siente. Si no lo tratamos, la infección podría extenderse a otra parte de su cuerpo, lo que lleva a complicaciones más graves, incluido un absceso, que podría requerir un tratamiento más extenso, o incluso hospitalización. Por eso es importante hacerlo lo antes posible. Mmm, eso suena serio. ¿Cuánto va a costar esto? El costo de una endodoncia puede variar dependiendo de la complejidad del caso y del diente involucrado. Para tu molar, el precio ronda los $800. Eso incluye el procedimiento en sí, la anestesia local y la visita de seguimiento para garantizar que todo esté sanando correctamente. Ahora, si el diente requiere posteriormente una corona, lo cual es común para protegerlo, eso sería un costo adicional, normalmente alrededor de $600.
Vaya, eso es mucho dinero, pero no quiero seguir lidiando con este dolor. Y definitivamente no quiero que empeore, porque duele mucho, doctor. Entiendo. Es una inversión importante, pero es importante para su salud en general. Ofrecemos planes de pago si eso lo hace, le resultará más fácil gestionar el costo. Y recuerde, tratar esto hará evitar problemas mucho más graves y costosos en el futuro. Supongo que no tengo muchas opciones. El dolor es realmente fuerte y no puedo darme el lujo de dejar que esto empeore. Hagamos la endodoncia, por favor. Creo que es una decisión acertada. Comenzaremos de inmediato para aliviar su dolor y salvar el diente. Me aseguraré de que se sienta cómodo durante todo el proceso y lo haremos paso a paso. Primero, voy a administrar anestesia local para adormecer el área, así que no se sentirá ningún dolor durante el procedimiento. Luego comenzaremos el tratamiento. ¿Está listo? Sí, estoy listo. Tengo un poco de miedo, pero tengo que hacerlo. Terminemos con esto. Lo estás haciendo genial. Relájate y yo me ocuparé del resto. Te haremos sentir mejor en poco tiempo. Muy bien, hemos terminado. Pude eliminar todo el tejido infectado de tu diente. Lo sellé y tendrás que regresar próximamente en una semana para una visita de seguimiento, para asegurarse de que todo esté sanando bien. Pero por ahora, hablemos de cómo te sientes. ¿Cómo está el dolor? Es difícil saberlo, doctor. Mi boca se siente muy entumecida en este momento, así que no siento ningún dolor. Solo un poco de presión donde estaba trabajando, pero definitivamente es mejor que el dolor agudo que tuve antes. Es bueno escuchar eso. El entumecimiento se debe a la anestesia local que utilicé y debería desaparecer en unas horas. A medida que el entumecimiento desaparece, es posible que se sienta una leve molestia o dolor alrededor del área que está trabajando. Esto es completamente normal y debería mejorar aproximadamente al día siguiente. No te preocupes. Ya veo, entonces, ¿el dolor no volverá como antes? No, el dolor agudo que estabas experimentando debería haber desaparecido para siempre. Sin embargo, es posible que sientas algo de sensibilidad en la zona durante un par de días, especialmente al masticar. Recomiendo ceñirse a los alimentos blandos y evitar masticar de ese lado de la boca. Bien, eso tiene sentido. ¿Hay algo más? ¿Qué debo hacer para cuidarlo? Primero, continúe cepillándose y usando hilo dental como lo haría normalmente, pero tenga cuidado con el área tratada. También puedes enjuagarte la boca con agua tibia y sal varias veces al día para ayudar a reducir la hinchazón. Entiendo. ¿Qué pasa con el alivio del dolor? ¿Debo seguir tomando analgésicos? Si siente alguna molestia más adelante, puede tomar analgésicos de venta libre. Gracias, doctor. Me alegro de haber venido hoy. Estaba realmente preocupado de que el dolor empeorara.
De nada, cuídate y nos vemos pronto para el seguimiento. Que tengas un lindo día. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.